Señor bendiga a la iglesia, ministerio Restaurando el Tabernáculo, a las familias que constituyen nuestra congregación y a los amigos que nos honran con su presencia al estar conectados a la transmisión de este servicio nuestro de Escuela Dominical. Capítulo 18 de Lucas. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Alabados al Señor. La pregunta del Señor acerca de si encontrará fe cuando Él venga en su parusia es una cuestión, es un asunto que tiene que estar en el corazón de la iglesia, de todo aquel que es cristiano evangélico. Hagamos una pequeña introducción acerca de este pasaje. Recuerde que lo anterior es el capítulo 17, la última parte del capítulo 17 trata acerca de la venida del reino, el reino de los cielos, el reino de Dios. La fe, como aparece allí en la introducción, la fe nos hace estar seguros de la existencia de las cosas eternas. Y aquí hago un alto en el camino para recordarte que la fe de la cual muchos hablamos, la fe de la que el Señor demanda de nosotros, es un don de Dios. El Señor, nosotros no nacimos con esa fe. Fue el Señor el que a través del nuevo nacimiento puso en nosotros este preciado don de la fe, el vehículo mediante el cual nosotros tenemos acceso al Dios Todopoderoso. Hasta en esto, la gloria sea para el Todopoderoso, que nos ha dado la fe necesaria para estar pegados a Él, para estar en sintonía con su propósito, su voluntad, y para nunca despegarnos de Él. Entonces, la fe, como dice el libro de Efesios 2:8, una cita a la cual generalmente hacemos alusión: pero por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Conclusión de Efesios 2:8: la fe es un don que el Señor te ha dado y me ha dado y nos ha dado para que a través de él ejercitemos nuestra coinonía con el Dios Todopoderoso. Por eso decimos, la fe nos hace estar seguros de la existencia de las cosas eternas. Y la esperanza de la cual habla la Biblia nos hace estar confiados en que sí las vamos a tener. Y tercero, nos apoyamos tanto en la fe como en la esperanza, pero el cimiento nuestro es la palabra del Señor. El ejercicio de la fe nunca está apartado o está alejado de la Sagrada Escritura, de la palabra revelada, inspirada por Dios, traída a nosotros. Así que en fe, en esperanza y con el cimiento de la Sagrada Escritura, nosotros tenemos que vivir la vida de tal manera que nunca desmayemos en el orar, en el buscar, en el creer. El versículo 1 nos exhorta, dice orar siempre, o sea, día y noche, como lo decimos los no orientales. En hebreo ellos dicen noche y día, pero aquí es el mismo modismo, sino que nosotros estilamos decir día y noche. No desmayar, es decir, no perder la fe y no dejar que sucumba el corazón. Alabados al Señor. Mira lo que dice Timoteo 5:5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, como lo diría un hebreo, no como lo diríamos nosotros, día y noche, aunque es lo mismo.
Aquí habla de una viuda y el asunto que nos compete en el capítulo 18 de Lucas tiene que ver con una viuda, la petición de una viuda. Alabados al Señor. El versículo 2 habla de este juez en la parábola de Jesús. Ni dos características. No temía a Dios, no respetaba a hombre alguno. Es decir, desafiaba la venganza de Dios y despreciaba la opinión de cualquier otro hombre. En el versículo 3 se habla de una viuda. ¿Cómo era la viuda? Débil, desolada, indefensa. Como lo leemos ahí en 1 de Timoteo 5:5. En los versículos del 6 al 8, hay una pregunta que el evangelista nos hace. Y Dios no hará, hablando de el que clama a él y encuentra en Jesús, encuentra en el Padre Eterno una respuesta. El juez, Dios nuestro, es infinitamente justo. Lo opuesto al juez injusto. Habla de justicia. Redimirá de toda opresión a sus escogidos. La viuda era objeto de la indiferencia y del desprecio, en tanto que Cristo nos ama y cuida como a la niña de sus ojos. Miren lo que dice Zacarías 2:8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará a él las naciones que os despojaron, porque él es el que os toca a la niña de su ojo. En Proverbios 2:9 leemos, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Sigue hablando en esta pequeña introducción la palabra que al decir que clama a él día y noche. Todo clamor de los hijos del Señor entrará en el oído del Todopoderoso. Miren lo que dice Santiago 5:4. Recuérdalo, trae la memoria. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. No vayas a pensar tú en ningún momento de tu vida cristiana evangélica que el Señor no escuche lo que tú dices, que el Señor es indiferente o está a espaldas de lo que tú andas pidiendo, de lo que tú andas clamando, aquellas cosas que has presentado ante el Señor. Alabado sea Jesús. Es decir, que la demora no aflija el alma nuestra y que la impaciencia no llene toda nuestra vida. Ni la demora puede ser una excusa para desenfrenarnos en hablar cosas en contra de Dios y de la palabra, ni la impaciencia que pueda llenar todo nuestro corazón. Así como Proverbios 29:1 nos lo recuerda. En el versículo 8, mire el llamamiento del Señor, la respuesta que da, la mención que hace, el llamamiento de atención que lleva a cabo. Las circunstancias adversas, la pregunta entonces es, ¿las circunstancias adversas harán desfallecer nuestra fe? ¿Se hundirá la esperanza? ¿Dejaremos de creer en la Sagrada Escritura? Entonces, durante el tiempo en el cual el Señor no ha venido, desde su partida hasta cuando la parusia del Señor, su presencia, el rapto de la iglesia se dé, la iglesia durante todo este tiempo, durante la ausencia del Señor, debe velar por su venida. Velar por la venida del Señor no significa que hagamos algo parecido a lo que hicieron los tesalonicenses, a lo cual se refiere Pablo en segunda de Tesalonicenses, que los que trabajaban habían dejado de trabajar y estaban perezosos, holgazanes, pensando de dónde vendrá el Señor, a qué hora vendrá, sino que nos hay el Señor trabajando en lo que nos permita trabajar, estudiar en lo que el Señor nos permite estudiar, pero haciéndolo uno sin dejar de hacer lo otro. El ejercicio de nuestras tareas seculares no es rival o no rivaliza
con el ejercicio de nuestra fe y el servicio que el Señor ha demandado de cada uno de nosotros. Lo otro es que durante todo este tiempo de espera por la venida del Señor, la oración debe ser persistente, perseverante, es el ejercicio idóneo para nuestra alma. Y por último, en esta pequeña introducción, la aplicación de esta parábola, ¿a qué se dirige? A la oración con fe y persistente. Invito de manera referencial a la iglesia a leer en su casa, ojalá lo hagan, Mateo 7:7, lea Mateo 21:22, lea también Juan 14, versículos 13 y 14. Y por último, les exhorto a leer individualmente en su casa Efesios capítulo 3 en los versículos 20 y 21. Ahora sí, demos inicio a la enseñanza. Vamos con el primer punto de la enseñanza. Y en cuanto al primer punto de la enseñanza, que tiene que ver con jueces y magistrados en el Medio Oriente, u Oriente Medio, como quiero decirlo, o Medio Oriente, sencillamente. En ese Medio Oriente antiguo, los magistrados, los jueces, no eran nombrados sino directamente por el rey. No había sistema de votación para nombrarlos. No había sistema legal alguno para expulsarlos si no cumplían bien con sus compromisos, con sus tareas. Era el rey, no el público, quien definitivamente nombraba a funcionarios y a empleados. De hecho, de alguna manera, los funcionarios, los que aspiraban a ser funcionarios o empleados reales, procuraban estar emparentados con el rey de turno. Una de las razones por las cuales la gente en la antigüedad daba sus hijas a un hombre como Salomón era el hecho de estar emparentados de una u otra manera con la realeza, y desde ese punto de vista o desde esta plataforma entonces poder pedir favores o poder conseguir ciertos favores. Los jueces y magistrados no eran nombrados ni expulsados por votación pública. Así que en este sentido ellos no se sentían obligados a la larga a hacer de ayuda para ninguno en el público, en la gente, en el populacho. La manera usual de obtener un beneficio o obtener la ayuda de ellos era a través de una amenaza por parte de alguien en un rango igual o superior al del juez o al del magistrado, o también a través de favor, es decir, dándole dinero al juez para que éste se moviera, entre comillas, a misericordia. Con ofrecimientos de algún beneficio, daban su ayuda. Y el juez de la historia de la parábola de Jesús no dista mucho de ser uno de los tantos jueces que había en el pequeño mundillo judío antiguo. El único recurso de la pobre viuda era convertirse en una real molestia que eventualmente haría que este juez le diera la ayuda. La manera de hacer torcer el brazo a este juez injusto de la viuda era sencillamente insistir, persistir, no desmayar, sino que constantemente ir a pedir: hazme justicia de mi adversario. Hazme justicia de mi adversario. Ella había tomado la decisión, no teniendo ni el protocolo de ayuda de ningún funcionario o magistrado, no teniendo el dinero para hacer un ofrecimiento a este juez, no teniendo ningún recurso. Lo único que ella dispuso fue: iré y no dejaré de ir, y pediré y pediré, y nunca voy a dejar de pedirle a este juez injusto que me haga justicia de mi adversario. Por ende, hermanos, esta parábola de la pobre mujer, cuyo único recurso para obtener ayuda era molestar, perturbar al juez, era algo bien conocido o muy familiar por la audiencia a la cual Jesús se dirige. Cuando escucharon sus discípulos y la multitud que seguía a Jesús hablar o referirles esta parábola, ellos sabían exactamente de qué estaba hablando el Señor. No eran ajenos a lo que se refería al Señor. Y sin dar nombres de personas o sin dar nombres de alguna secta o denominación política religiosa,
ellos, la audiencia, quiero decir, sí sabía a qué se refería Jesús, sin explicar todas las razones por las cuales nosotros en esta tierra debemos orar y orar y orar para lograr las metas que hemos propuesto en el Señor, sin dar razones. Sencillamente el Señor nos pide y nos habla de la intensidad de la batalla espiritual en este universo, en este mundo. No nos da razones, sino sencillamente se nos demanda a orar y a orar para lograr los objetivos, las metas. Es decir, el que oremos y que el Señor nos responda no se debe ni a la indiferencia ni al descuido de Dios, sino que el Señor permite que estas cosas ocurran con múltiples propósitos. Uno de ellos es probar nuestra fe. ¿Hasta dónde llega nuestra fe? Tengo una necesidad y empiezo a orar y la pongo delante del Señor en ayuno, en vigilia, en oración. ¿Hasta cuándo voy a durar yo insistiendo en que el Señor me haga lo que yo estoy pidiendo, lo que Él sabe que necesito? ¿Hasta dónde llegará mi fe? ¿Por 2 semanas, por 1 año, por 4 años, por 5 años? Cuando usted y yo sabemos que hay pruebas que vienen legítimamente de Dios, que no duran 1 semana, que no duran 1 año, que van más allá, que duran mucho tiempo, según la voluntad del Señor para tu vida o según la voluntad del Señor para mi vida. El Señor no desconoce nada de la realidad que nos aqueja, por la cual oramos. Pero el Señor nos pide de una u otra manera que nunca dejemos de orar, porque al orar, al querer orar o durante el ejercicio de la oración, vamos a tener dificultades. Hay alguien que está detrás de un ejército inmundo que nos hace oposiciones y utiliza las circunstancias de la familia, las circunstancias laborales, las circunstancias incluso en la iglesia. Todo lo va a utilizar para ponerlo en contra nuestra y de tal manera que no hagamos sino dejar de orar. Eso y más hace el enemigo y Dios lo sabe. Y Dios persiste en que nosotros a la vez persistamos en nunca dejar de orar. El ejemplo de esta mujer cuyo nombre no se menciona en la parábola de Jesús es la persistencia. No dejó. Ella había tomado la seria y única decisión una vez y para siempre de orar y luego ir al juez a decirle, hazme justicia de mi adversario. La decisión estaba tomada. Pregunta, ¿será que nosotros como hijos de Dios hemos tomado la decisión una vez y para siempre de orar y clamar y nunca dejar de creer que el Señor a quien estamos clamando por una necesidad en particular sí ha escuchado y que de Él es el tiempo y sus sazones para dar la respuesta, el cómo, el dónde? ¿Hasta dónde llega tu fe? ¿Hasta dónde llega tu esperanza? ¿Hasta dónde llega el aguante tuyo ante la circunstancia adversa que te rodea? Así que, hermanos, si queremos obtener cosas de Dios, debemos perseverar y orar hasta conseguirle. ¿Y de qué cosas estoy hablando yo? Las cosas que el Espíritu Santo nos ha revelado, las cosas que son necesarias, absolutamente, claramente necesarias para nuestra vida, para nuestro subsistir, para nuestra familia, para el bienestar de la familia, para la iglesia. Esas cosas que son legítimamente puestas delante del Señor, por esas cosas nunca tenemos que dejar de orar. Ahora bien, hago un alto en el camino y les digo algo. El Señor nos exhorta en el modelo de oración que muchos llaman la oración del Señor, el Padre Nuestro, que es un modelo de oración, no una repetición tonta sin que el corazón intervenga. No es una abracadabra, no es un ábrete sésamo, no lo es. Es un modelo que el Señor nos enseña de cómo debemos orar. A través de este modelo que el Señor nos enseña por la palabra, entendemos que debemos tener una agenda de cosas por las cuales orar. Hay algunas por las cuales nunca tendremos que dejar de orar. Le doy un ejemplo. Señor, ven por tu iglesia, porque el orar para que el Señor venga por nosotros no significa yo quiero dejar ya a un lado la responsabilidad que tengo como hijo de Dios. No, eso significa al contrario, Señor, ven, Señor, porque el orar
por el segundo advenimiento de Cristo, específicamente por el rapto, es pensar obligatoriamente en la necesidad de santificación que tenemos nosotros. Entre otras cosas, ¿por quién vendrá el Señor en su parucia? Por aquellos que oran y están esperando su venida. El esperar la venida del Señor, el orar por este propósito, no significa de que vamos a tirar por la tierra las demás actividades, obligaciones, compromisos que hemos adquirido. Alabados a Jesucristo. Así que el llamamiento es perseverar y orar hasta que el Señor nos dé aquellas cosas que ha dicho que va a dar. Así que entre la oración y la respuesta de la oración hay un tramo que solamente le corresponde al Señor. No es ciencia exacta como lo hemos enseñado. El orar es de quien ora más. Y nunca hay que dejar de orar. Hay muchas cosas por las cuales orar. Oraré por el alimento de mi casa, pero también oraré por el alimento en la casa en las cuales no hay alimento. Oraré por mi trabajo, pero también oraré por el trabajo de otros que de igual manera tienen necesidad de proveer para su familia. Oraré por los enemigos que se han levantado contra mi familia, pero también oraré por otras familias. Es decir, haga una agenda y dése cuenta que motivos por los cuales orar te van a sobrar y el día no te va a alcanzar. Y no es como usted diga, es que yo he orado y orado, ¿qué más voy a hacer? ¿Qué más vas a hacer? Desde que empiezas a orar, desde que hayas orado con fe, con fervor, hasta cuando el Señor responda, dedícate a alabar al Señor, alábale y bendícele aunque no tengas nada. Ora por aquellos que están en gran necesidad o en necesidad peor que la tuya. Y empieza a llamarlo que no es como si fuera hablando el lenguaje divino. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Segundo punto. De los evangelios, Lucas es el único que registra esta parábola. Para muchos, esta parábola ilustra el tema del capítulo anterior. La última parte del capítulo 17, el anterior, es la venida del Señor. La demora del regreso de Jesús a la tierra al final de los tiempos hará, como ha hecho ya, que muchos creyeran que el Señor no va a venir. Tristemente, he oído a algunos decir, desde que yo me convertí, he oído lo mismo, el mismo estribillo. Cristo viene y Cristo no ha venido. Yo de manera particular, cuando escucho esto, me entristezco porque el que dice eso, lo dice sin fe, lo dice amargamente, echándole la culpa al Señor, y se nota que en él no hay ni fe ni esperanza y no está cimentado en la palabra del Señor. La tardanza de Jesús ha hecho posible que muchos se hayan apartado. Muchos han creído y dicen, eso nunca va a ocurrir. Desde que yo me convertí, hablan lo mismo y no ha ocurrido en nada. Vamos a 2 de Pedro 3:3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Sigue leyendo 2 de Pedro 3, del 3 en adelante en su casa, y sabrá, entenderá lo que estos burladores dicen. No es un recordatorio de la esperanza, aún en situaciones extremas de la persistencia de nuestra oración. Pregunto, ¿acaso esta parábola no es un recordatorio de la esperanza nuestra, de la persistencia en orar, en clamar, pero con fe? Porque sin fe es imposible que agrademos a Dios, como lo enseña Hebreos 11:6. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Con más razón, en la palabra nos insiste, nos enseña, nos trae a la memoria el nunca dejar de orar. Y aquí el Señor se compara con cualquier padre o madre de la tierra. Si nosotros, siendo malos por naturaleza, adánicos por naturaleza, malos y medio, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿y que del Padre acaso no nos dará el Espíritu Santo cuando se lo pidamos? Y que el Espíritu Santo nos sea dado significa de que el Espíritu Santo nos va a guiar a cómo orar, por qué orar,
¿Por quién orar? ¿Por qué circunstancias orar? Alabado sea el Señor. Si no oramos, es decir, el punto de la lección de la parábola es la oración persistente. Si no oramos por la venida del Señor, ¿cómo estaremos listos para el retorno del Señor? Si yo no oro para que el Señor venga, ¿cómo voy a estar listo para la venida del Señor? Y parece una contradicción, pero no lo es. Si yo oro para que el Señor venga, si oro por la venida del Señor, significa de que estaré listo para su retorno. Alabados al Señor. En ningún momento el orar para que el Señor venga en el rato significa, Señor, ven ya para dejar mis responsabilidades, para dejar la carga. No, no es así. Pablo en cierta ocasión manifestó que él estaba en estrecho, porque era mejor morir y partir a la presencia del Señor, pero por causa del evangelio y predicar la palabra, era mejor quedarse. Alabados al Señor. Por lo tanto, nosotros podemos decir, si no oramos por la venida del Señor, ¿cómo estaremos listos para el retorno del Señor? Gracias, Padre. Sigue hablando más la palabra del Señor. Cuando la viuda le dice al juez, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. El verbo griego empleado aquí es edikeo, que literalmente significa hacer venganza, vindicar, hacer justicia, dar protección. No se nos especifica, no se nos entrega los detalles del problema específico de la mujer. Sin embargo, nosotros podemos auscultar la palabra y ver algo. Al ser viuda, probablemente algunas personas con autoridad estaban aprovechándose de su situación, de la situación en la cual se encontraba. Por ejemplo, Jesús acusa a los fariseos, Lucas 20:47. Y de ellos dice que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. La parábola de Lucas 18, primeros 8 versículos, describe un sistema judicial legal corrupto. A lo mejor el juez era alguien que solo tomaba casos con soborno. El juez ignoraba la súplica de ella, pero Dios nunca toma sobornos y sí es llamado a misericordia por cada uno de nosotros. Vamos prosiguiendo el blanco. Vamos a hacer un pequeño análisis de estos versículos. Alabados al Señor. El punto 3, análisis de versículos. En el punto 3.1, versículo 1, está expuesta la necesidad de orar siempre. Hermano, orar siempre, con o sin ganas, que las ganas lleguen cuando les dé la gana. Orar siempre. ¿Y cómo orar? Con fe. Porque si oras sin fe es perder el tiempo, hacer vanas repeticiones. Y cuando se hacen vanas repeticiones y el corazón no está involucrado, la voluntad no está involucrada en lo que estás diciendo, sino que estás rezando, leyendo algo, allí el corazón sucumbe y lo que queda es una amargura profunda en tu espíritu porque el corazón no está involucrado en la oración que estás llevando a cabo. Es decir, no es oración eficaz si tu corazón no está involucrado en lo que estás pidiendo. Tienes que orar con fervor, tienes que orar con súplica, tienes que orar con todo tu ser. Alabado sea el Señor. Orando siempre, orando siempre. El versículo 1 de Lucas 18 nos llama la atención sobre la necesidad de orar siempre. Dei, necesario, en griego bíblico, y paz. Es un adverbio, siempre, siempre. Nos es necesario orar siempre. Vamos a Efesios 6:18, a ver qué dice la palabra. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Sin el elemento de la fe, sin el elemento de la esperanza, sin el apoyo de la palabra, ¿cómo vamos a orar con toda oración y súplica del Espíritu? No lo vamos a poder llevar a cabo. Sigue hablando la Biblia, Filipenses 4:6.
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. No te quejes amargamente, porque alejas al Espíritu Santo de tu vida, porque insultas al Altísimo cuando lo haces sin fe y sin esperanza. Colosenses 1:3 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Es decir, al orar por algo, aun cuando yo no lo haya visto todavía, aun cuando no lo haya recibido todavía, ¿qué debo hacer? Anticiparme llamándolo, que no es como si fuera decirle, gracias Señor por suplir por el dinero para pagar la deuda. Gracias porque me has sanado aun cuando sientas dolores y achaques. Gracias porque la iglesia se levanta cuando la iglesia esté bajo un ataque infernal. Gracias por la derrota de los enemigos, aun cuando tú aparentemente los veas cantando victoria. Llamarlo que no es como si fuera anticipándonos al día de mañana, dando acción de gracia. Y de paso, cuando uno ora y empieza a dar gracias por lo que aún no hemos visto, el corazón se ensancha en fe, en esperanza, en deleite en el Señor. Y abofeteamos a las tinieblas, avergonzamos al enemigo del alma. Alabados al Señor. Y sin querer, queriendo, hacemos guerra espiritual. Alabados al Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 17 y 18. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Alabado sea mi Dios. Así es que la oración y la acción de gracias dictan o declaran las acciones nuestras hacia personas y hacia circunstancias. Hecateo o hecateo, no desmayar, que lo podríamos traducir como no ceder al mal. Gracias, Padre. Segundo de Corintios 4:1 y 4:16 al respecto de no ceder, dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y nos sigue exhortando la Biblia en Efesios 3, en Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Exhortación bíblica en Efesios 3:13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Segunda de Tesalonicenses 3:3 te recuerda, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Alabado sea el Señor. Prosigamos al blanco, vayamos al versículo 2. Según el versículo 2, este juez tenía opiniones y sus acciones con base en sus opiniones, en ellas pesaban el interés personal y la preferencia personal. Y nosotros en la iglesia no podemos hacer acepción de, primero, en la casa nuestra, no, yo no puedo amar a Giselle más de lo que yo amo a las demás hijas mías. A la mamá de los hermanos Wesley, estoy hablando de Londres, estoy hablando de un tremendo avivamiento por los hermanos Wesley, de ahí viene el término de la iglesia wesleyana. A la mamá le preguntaron que a cuál de los hijos amaba más. Y en pocas palabras, la mamá, la madre de los hermanos Wesley dijo, yo amo más al que más me necesita. En ese momento lo amo más. Si no podemos hacer acepción de personas, no podemos hacer acepción de nadie. Alabado sea el Señor, ni en la casa, ni en la iglesia, porque el Señor nuestro tampoco hace acepción de nadie. Él no hace acepción de nadie. El Señor no tiene, los intereses del Señor no son egoístas y los nuestros tampoco pueden ser egoístas. Alabado sea el Señor. Vamos al versículo, al punto 3, que es el versículo 4, el rechazo del juez. El rechazo de este hombre era continuo.
era continuado, era persistente. Ella le pedía, él decía no, y no, y no, y no. ¿Y qué nos pasa a nosotros cuando persistimos y van pasando los días? Se amontonan las semanas y se acumulan los meses y los años. Y no hemos logrado lo que necesitamos, aquellas cosas por las cuales hemos pedido, aquellas cosas por las cuales en su momento hicimos un ayuno o una vigilia. ¿Qué hacemos? ¿Qué haces tú, hermano? ¿Qué haces, iglesia? Por el rechazo del Señor. Si el Señor no te rechaza a ti, no te ha rechazado. Lo que el Señor rechaza es todo lo que es pecado, la soberbia, el mal, Él lo rechaza. Pero a un hijo de Dios que ha estado orando y clamando, el Señor no lo rechaza. Por el hecho de que no hayamos logrado todavía lo que hemos pedido, que no hayamos visto todavía el amanecer de un nuevo día, en modo alguno vayamos nosotros a caer en la desgracia mayúscula de decir el Señor me rechazó o de sentirnos rechazados, porque ese sentimiento nunca viene del Señor. Nunca viene del Señor. ¿Qué hizo la viuda de nuestro relato? Ella persistió. La decisión estaba tomada. No lo iba a pensar dos veces, sino que tomó esa decisión una vez y para siempre. Persistiré, persistiré, vendré, hablaré y pediré, hazme justicia de mi adversario. Cada vez que iba, el juez la rechazaba por un tiempo, por un tiempo. Alabados al Señor. Y nosotros no debemos y ni lo vamos a hacer, a desmayar en orar, en clamar, en pedir, en interceder, en hacer peticiones, oraciones y en dar reacciones de gracia. No lo vamos a dejar de hacer. En el versículo 4 está eso, el rechazo del juez continuo. Vamos al punto 3.4, que es el versículo 5. Allí me voy a apoyar en la palabra. Mira lo que dice la palabra en el versículo 5 y compara lo que 1 Corintios 9:27 dice. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Correr la carrera legítimamente, correr la carrera no tomando atajos, correr la carrera no tomando sustancias prohibidas por la medicina y en las competencias mundiales olímpicas para tomar ventaja, sino correr legítimamente, prepararnos para correr nuestra carrera. En la antigüedad griega, aún en los tiempos de Pablo, el ejercicio corporal era tenido como en mucho por los griegos. Las competencias, el pugilato, la maratón, entre otras cosas, se consideraban en alta estima. Y el que iba a correr en la maratón de manera específica se preparaba y el régimen de alimentación y de ejercicios era bastante riguroso con tal de correr legítimamente. Aquí Pablo, al observar esta realidad griega en su tiempo, nos llama la atención a nosotros sobre correr esta otra carrera. Y esta es la carrera de la fe. En la vida, desde que nos convertimos al Señor, no vayamos a permitir que nada nos haga mermar en la fe, en la esperanza, ni dejar de leer ni de creer la palabra del Señor. Vamos al versículo 7, que es el punto 3.5. La oración persistente. No aquella oración. Oré una semana y el Señor no me respondió. No, yo no vuelvo a orar. No, yo no voy más a la iglesia. Cobarde. Alabados al Señor. Doble negación. Es decir, el versículo 7 me habla de la oración persistente. Que nunca deje de orar, que no lo haga, nunca deje de hacerlo bajo ninguna circunstancia. Aunque esté enfermo, aunque no tenga que comer, sino lo que el Señor permita bien comer. Que nunca dejemos de orar con fe, de clamar con fe, de hacer guerra espiritual con fe, porque el Señor está con nosotros cual poderoso gigante. Hermano pastor, ¿y por qué el Señor no me ha respondido? Porque eres el Señor, tú no eres el Señor, tú eres el siervo. Él no depende de ti, tú dependes de Él. ¿Qué te debe el Señor a ti? ¿Qué le debes tú al Señor? Tú todo se lo debes al Señor, absolutamente todo. ¿Qué te debe el Señor a ti? Nada.
sino que por amor de sí mismo, por el puro afecto de su voluntad, de ti se acordó, no mirando tu pecado, sino tu ingente necesidad, y a misericordia ha sido llamado en tu favor y en mi favor. Está el clamar día y noche, o noche y día, como lo diría un hebreo, la oración persistente. Vamos a Mateo 7, a partir del versículo 7. Lee conmigo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Gracias, mi rey. Aleluya. La persistencia demuestra confianza en quien a quien pedimos y convicción de que Él está allí escuchándonos. Esa es la oración persistente, convencidos por completo que el Señor está allí al pendiente de nosotros y confiando plenamente de que Él va a escuchar y se va a mover a misericordia en el momento en que Él lo decida, las circunstancias en las cuales Él quiera hacerlo, el momento, el cuándo, el cómo, el dónde, eso le corresponde al Señor. A mí me corresponde, a mí me es obligatorio el creer en no dejar de creer. A sus escogidos el Señor les recuerda la persistencia en la oración persistente, nunca dejar de orar, el nunca dejar de orar. Como el Señor no me ha respondido, entonces ya dejo de orar. No, Señor. Hay oraciones que, como dice Isaías, hay oraciones que son respondidas antes de estar hablando. Por ejemplo, yo leo el capítulo 9 del libro de Daniel, y Daniel dice que cuando empezó a orar por los años en los cuales habría de cumplirse la desolación de Judá, tan pronto empezó a orar, el Señor ya había respondido y mandó al varón, a Gabriel, a dar una respuesta, que es la famosa semana, la famosa profecía de las 70 semanas o las 77. Alabados al Señor. Hay oraciones cuya respuesta toma varios días. Hay oraciones que son de manera inmediata. Hay oraciones proféticas en la medida en que él o ella, el hermano o la hermana, está orando. Es realmente una profecía que tiene un cumplimiento según la voluntad del Señor. Hay oraciones que toman un año, hay oraciones que toman más de 5 años, hay oraciones que toman 25 años, como en el caso del patriarca, que es un ejemplo de fe para nosotros, Abraham. La promesa le llegó un cuarto de siglo después de que se le hizo el hijo de la promesa, Isaac. Alabado sea el Señor. En el Antiguo Testamento se habla de elección, al igual que en el Nuevo. La elección no es un llamado al favoritismo, sino un llamado a ser un canal, una herramienta y un medio de redención a otros en las manos del Señor. En el Antiguo Testamento, el asunto de la elección básicamente se usa para el servicio a Jehová. En el Nuevo Testamento, el asunto de la elección se usa básicamente para salvación que resulta y que demanda servicio al Dios Todopoderoso. Tenemos un ejemplo en la palabra del Señor. Por ejemplo, todo el capítulo número 9 de Romanos habla de la escogencia soberana de Dios. Lo que Él de manera soberana, porque Él es Adonai, el soberano, de manera soberana, Él escoge. Romanos 9 habla de la escogencia soberana de Dios, en tanto que el capítulo 10 de Romanos habla de la respuesta que Él demanda de la humanidad. Sí, Dios ha elegido, pero ha elegido no como muestra tonta de favoritismo, porque es doctrina bíblica decir que el Señor no hace acepción de nadie. La escogencia, la elección de Dios, que tiene que ver con su presencia, Él sabe, Él conoce, pero Él no hace acepción de personas. El capítulo 10 del libro de Romanos nos habla de la respuesta necesaria de la humanidad a semejante escogencia, semejante elección. Por un momento vamos
vámonos a Efesios 1:4. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y yo sé que hay gente que ha tomado y sigue tomando este versículo como bandera para decir de que el Señor a unos escoge antes de la fundación del mundo y a otros desecha. Y decir, creer y decir que el Señor a unos escoge para salvación y otros para condenación es llamar al Señor no Dios, sino mentiroso, que hace acepción de personas. Y Dios no hace acepción de nadie. Cuando el Señor escoge a Israel, ¿sabe lo que él estaba haciendo? Estaba escogiendo o escogió una muestra de toda la humanidad. Al escoger a una muestra representativa de la humanidad, los hebreos, estaba el Señor intentando poner en marcha su plan, Génesis 3:15, de reconciliarse con el mundo perdido y pecador. Y esta promesa adánica o pacto edénico tiene que ver con la promesa unilateral del Dios del cielo de reconciliarse con el hombre que estaba perdido y apartado de él. Esta reconciliación, este esfuerzo divino lo ha implementado dispensación tras dispensación hasta esta que nos ocupa, la dispensación de la gracia divina. El Señor ha implementado esto cuando he aquí la torta completa, la humanidad, y el Señor, para saber si la humanidad era mala o buena, no tuvo necesidad de escoger a todo el mundo, sino que al escoger a Israel, a todos nos estaba llamando. Y la muestra que escogió, que es Israel, la halló mala, y por lo tanto el resto de la masa de esta torta la halló también mala. Así que la historia de Israel en ningún momento está alejada de la historia de la iglesia, para nada. Alabado sea el Señor. Entonces, al decir de Efesios 1:4, lo leo nuevamente, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Qué significa esto? Primero, mira bien, Jesús es el elegido de Dios. Y en Jesucristo todos potencialmente somos elegidos. ¿Qué dice el corazón del Evangelio de Juan? 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hemos sido elegidos, hemos sido llamados, hemos sido apartados en Jesús, porque el llamamiento y la predestinación nunca es aparte o al margen de Jesucristo el Señor. Así es que la primera lección de Efesios 1:4 es: Jesús es el elegido de Dios, y todos nosotros que aceptamos al Señor potencialmente somos elegidos en el amado, en Jesucristo el Señor. Número 2, Jesús es el sí del Señor a la necesidad de la humanidad caída. Jesús es la respuesta y la dádiva de Dios a la humanidad caída. Y número 3, la meta de la predestinación no es el cielo de gloria, sino la santificación. Que si Dios te llamó, te ha llamado a santificación, no creyendo la barbaridad de que salvo, siempre salvo, de que como ya acepté al Señor puedo hacer lo que quiera, que lo que va a pecar es mi cuerpo. Basofia, basura teológica. Alabados al Señor. Y número 4, el llamamiento o elección de Dios es para tiempo y para eternidad. El concepto teológico de pacto, Berit en el Antiguo Testamento, Diatek en el Nuevo Testamento, une la soberanía de Dios, que siempre es el que toma la iniciativa, con la respuesta de la fe de la humanidad, y lo uno no está alejado de lo otro. Reitero, cuando hablamos de pacto, el concepto teológico bíblico de la realidad de pacto, Diatek en el Nuevo Testamento y Berit en el Antiguo Testamento, definitivamente la idea teológica del pacto une la soberanía de Dios y la debida respuesta que él demanda de todo aquel a quien ha llamado. Es decir, cuando hablamos de predestinación y de elección, estamos hablando de un Dios, el único y verdadero Dios, llamándonos a nosotros de manera unilateral para que nosotros aceptemos este llamamiento y le podamos servir amorosamente, siendo instrumentos, herramienta en las manos de él. Dice la palabra día y noche.
Día y noche, hemos dicho, es una expresión típicamente no hebrea o gentil. Sí sabemos que el modismo hebreo es noche y día. Es decir, definitivamente el Señor nos está llamando la atención a no desmayar en la fe, con o sin ganas. Hermano, no te quedes con las ganas, porque ¿cuándo va a querer el cuerpo, tu cuerpo, vendido naturalmente el pecado? ¿Cuándo va a querer tu cuerpo orar? En ningún momento. Pero tu cuerpo no te domina a ti. Domina, controla los impulsos adánicos en tu vida y con o sin ganas, empieza a orar. Haz de la oración un dulce refugio. La oración no es una carga, es una bendición, a la vez que es una obligación. Es una obligación que oremos, pero también es un privilegio el poder acercarnos al Todopoderoso a través de la sosegada oración nuestra, cargada de fe y de esperanza y cimentada en la palabra del Señor. Vamos al versículo 8, que es el punto 3.6. La sorprendente conclusión de esta parábola. Si yo leo bien el estilo de la parábola, no deja de ser eso. Había una vez un juez injusto que no temía a Dios ni respetaba a hombre. También había una mujer viuda que clamaba a él, que se acercaba a él y le pedía: hazme justicia de mi adversario. Evidentemente, esta parábola tiene un trasfondo, como ya hemos dicho, histórico, social. Los magistrados y jueces que no eran nombrados por votación, como se hace ahora en Colombia, por ejemplo, sino que eran nombrados directamente por el gobernante, sea rey, sea gobernador, sea regente, eran directamente nombrados por un superior. Y ellos se debían al superior, no al pueblo, porque el pueblo nunca los eligió, nunca los elegía, nunca los nombraba. Así que no podía ser expulsados, no podía ser nombrados ni por votación, ni ser expulsados también por votación popular. Así empieza Lucas 18. Pero hay una conexión que no podemos olvidar entre Lucas 18, los primeros 8 versículos que hablan de esta parábola, con el tema inmediatamente anterior. La última parte del capítulo 17 de Lucas habla de la venida del reino de los cielos, la segunda venida del Señor, la venida del Señor. Alabado sea Jesucristo el Señor. Así es que en el versículo 8 hay una tremenda sorpresa, porque aparentemente lo que el Señor dice en el versículo 8 no tiene nada que ver con lo que ha venido narrando. Al parecer, o aparentemente, no tiene nada que ver. Y la respuesta es rotunda, tiene todo que ver. Una conclusión sorprendente de la parábola. Pero cuando el Señor venga a la tierra, hallará fe. Pero cuando el Señor venga, hallará fe. Pero cuando el Señor venga, hallará fe. Parece no estar relacionada esta parte con la parábola. El regreso de Jesús es el mecanismo de Dios de traer justicia a los elegidos. Se hará justicia en esta tierra. Justicia que empezará con el rapto de la iglesia. Luego habrá un tiempo del cual habla la profecía bíblica, la semana número 70, de la profecía de los 77 o 70 semanas de años, durante los cuales los que sobrevivan estarán expuestos o a aceptar a Cristo, con lo que esto va a significar en la segunda parte de la semana 70 daniélica, dar la vida y no ser sellados, o adorar a la bestia. Allí, en ese tiempo, Israel será aprobado y el remanente, no toda la nación en su grueso, el remanente será preparado, el remanente se esforzará por su Señor. Ahí se predicará la palabra abiertamente, sin restricción, hasta cuando el Señor lo permita. Y al final, entonces vendrá el Cristo de la gloria, el rapto de la iglesia separado de la segunda venida del Señor, propiamente dicha, por una semana, por la semana número 70 de la profecía de Daniel. La primera parte, que es el rapto, tiene que ver directamente con la iglesia, alabados al Señor, pero la segunda venida apunta básicamente a la nación de Israel y al remanente gentil que durante ese tiempo sea salvo, dando su vida. Para ello vamos a Apocalipsis 6,
del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. Alabado sea Jesucristo. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en esta tierra. Qué llamamiento tan terrible del Señor hacia la iglesia, hacia cada uno de nosotros. Hallará el Señor fe, hallará el Señor, hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra cuando venga. Y aquí hay un énfasis en la venida escatológica del Mesías como juez. Aquí Lucas habla enfáticamente acerca de la venida escatológica de Jesucristo, el Mesías, como juez. El término Hijo de Hombre no es exclusivo de Lucas. Lo hallamos también en Ezequiel 2:1 y lo hallamos también en Daniel 7:13. En estas dos citas encontramos al leer, cuando usted lea el capítulo 2 o lo vuelva a leer, el capítulo 2 del libro del profeta Ezequiel, versículo 1, hallará que él le dice hijo de hombre. Se le dice hijo de hombre. Y en Daniel 7:13 también se usa la misma figura. Así que Ezequiel 2:1 y Daniel 7:13 son un recordatorio de que el Señor nunca hace nada a la topa tolonda, sino que todo está orgánicamente establecido en la Sagrada Escritura. Hallará fe el Hijo del Hombre si el Señor viniese en esta tarde, ahora mismo, esta noche, mañana temprano en la mañana, hallará fe en ti, hallará fe en cada uno de nosotros. ¿Nos hallará haciendo el bien o nos hallará haciendo lo malo? Alabado sea el Señor, porque el día ni la hora nadie lo conoce. ¿Hallará fe? ¿Hallará fe? El Nuevo Testamento enfatiza la venida física, corporal, gloriosa de Jesucristo. No dice ni cuándo, no dice ni cómo. El cómo y el cuándo, el día se lo reserva el Señor. Es potestativo del Señor. Sencillamente se nos exhorta a trabajar activamente en el reino y a favor del reino de los cielos y a estar preparados día tras día, momento tras momento para su venida. Ahora, la pregunta que yo le hago a la iglesia ahora es esta: ¿por qué cosas oramos nosotros? ¿Solamente por lo mío y no por las cosas de los demás? ¿Oramos solamente por las cosas que me competen y no por aquellas que también me competen pero que las olvido? ¿Solamente oro por vestido, por comida, por techo, por pensión? ¿O también oro por la venida del Señor? ¿O también oro para que el Señor en la iglesia, restaurando el tabernáculo, levante más y más y más y más columnas, que levante evangelistas de ambos sexos, de todas las edades, que levante profetas y profetizas de todas las edades, que levante maestros de todas las edades, de ambos sexos? ¿Por qué estoy orando yo? ¿Por qué estamos orando nosotros? ¿Solamente por la papa diaria? ¿Por qué cosas oramos? Pues oraremos por lo uno porque es necesario orar por ello. Es necesario hacerlo. Ni modo, hay de nosotros si no lo hacemos. Pero no olvidemos que hay otras cosas por las cuales también tenemos que orar con fervor, fervientemente, con todo corazón. Oraremos por lo uno sin dejar de hacer lo otro. Cuando oro por las cosas, las necesidades del cuerpo, también debo recordar que debo orar por las del alma, por las del espíritu, por las espirituales. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿por qué estamos orando? Ahora entendamos que durante este tiempo, 5 meses largos de encierro, yo aprovecho para decirle a la iglesia, el gobierno decretó por presión comercial e industrial, por alivio económico, por decirlo de alguna manera, declaró
que el encierro se terminó, pero el virus no se ha terminado. Tenga cuidado. Tenga cuidado, tenga cuidado. No haga lo que he visto en Barranquilla en estos días. Mucha gente desbordada en la calle, sin hacer nada, sino sencillamente en la calle, no usando un tapaboca y no guardando la distancia social. Usted no lo haga, hermano. No desafíe al Señor. No lo desafíe. No lo desafíe. Alabado el Todopoderoso. Entonces, durante todo este tiempo, sin que usted se haya dado cuenta, a la iglesia se le llamó la atención sobre la oración. Se le llamó la atención sobre el devocional, que muchos menospreciaron cuando empezamos. Señor nos ha permitido ahora otro medio en esta restricción que la vamos a llevar a cabo nosotros hasta que el Espíritu Santo me lo muestre, porque no me voy a precipitar a abrir ninguna iglesia. Que si a finales de septiembre el gobierno dice que se cierra nuevamente, que hay encierro nuevamente porque un pico que no esperaban de infectados y de muertes subió, entonces vamos poco a poco, paso a paso, no hay ninguna prisa. No hay ninguna prisa. Durante este encierro, sin que usted se haya dado cuenta, el Señor nos ha llamado la atención sobre la oración. Es decir, el Señor está llevando a cabo una obra maravillosa y nos está llamando la atención sobre la oración. El enemigo nunca va a dejar de atacar y nosotros no lo vamos a dejar. Si yo estuviera predicando locura, salvo siempre salvo. Si estuviera predicando dinero por dinero, si fuera light, bien flexible, mundanamente flexible, créeme que no habría ninguna lucha, entre comillas, pero el lío lo tendría con el Dios todopoderoso. Así es que es normal el buscar al Señor, el servir al Señor, es normal que la respuesta, toda acción produce una reacción, es una ley física. Hable con los hermanos de la iglesia que son físicos, que saben matemáticas, que estudiaron física y que les enseñe o que les recuerde esta ley. Una de las leyes de la dinámica. Toda acción produce una reacción en sentido contrario y de igual intensidad. En el plano espiritual es Gálatas 6:7. Es normal que haya ataque porque lo que viene es grande y lo que está en juego es el reino de los cielos por el cual hemos estado orando y en el cual hemos estado trabajando. Es normal. Hay de ti cuando todo el mundo hable bien de ti. Hay de ti cuando la vida pase y aparentemente tú estés bien con todo el mundo. Tú nunca, el Hijo de Dios nunca va a estar bien con todo el mundo. Vea, el Señor Jesucristo, siendo Dios en esta tierra, tuvo más enemigos que amigos. Y tú no eres Dios y tú no eres el Señor. Yo tampoco. Así que si el Señor fue rechazado, vamos a ser rechazados. Fue perseguido, seremos perseguidos. Fue vilipendiado, seremos vilipendiados. Hablaron mal de él mintiendo, hablarán mal de nosotros mintiendo. Elegidos en él para salvación, pero también para trabajar. Y trabajar al Señor significa de que el enemigo nos tiene como blanco de ataque. Así que es normal. Alabados al Señor. Lo no normal sería que no nos atacaran. La oración eficaz del justo obra mucho. Y si muchos justos se juntan, con más razón el Señor hará y hará. Así es que tu oración, por muy minúscula que tú creas que es, no lo es. Y hermano, ¿y hasta cuándo vamos a estar orando? ¿Hasta cuando nos muramos? ¿O hasta cuando Cristo venga por nosotros en el rapto de la iglesia? Alabados, o sea, levanta la mano y alábale al Señor, bendícele, glorifícale. Gracias, levanta la mano ahí donde estás, aunque con o sin ganas, levanta la mano y dale gracias. Gracias. La iglesia no se acabó, la iglesia se reforzó. La iglesia por la pandemia no bajó. La iglesia está sustentada por el Señor, porque esta iglesia tiene el llamamiento no de hombre, sino de Dios mismo. De ahí la ira del enemigo del alma, de ahí las artimañas, las maquinaciones, pero está vencido. Alabados al Señor. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En esta hora concluyo el mensaje diciéndole a la iglesia: iglesia, orar sin desmayar. Es la palabra que el Señor nos da. Orar sin desmayar. Estímulo sea para nosotros lo que la palabra nos ha dicho hoy.
orar sin desmayar. Veas o no veas, sientas o no sientas, porque esta obra no se lleva a cabo por el ver, el escuchar o el sentir, no por sentimientos humanos, no por opiniones que no sirven para nada, sino la opinión, la guía perfecta del Espíritu Santo en nuestra iglesia y en nuestra vida. Y todavía no has visto nada y te anunciamos que el Señor llevará a cabo. Es un movimiento, imagínate un tsunami, un maremoto, una ola gigantesca, pero de gran bendición que el Señor ha traído. Padre, te doy gracias por tu palabra y porque durante estos meses de encierro nos has enseñado